Bien, vamos a continuar trabajando con fuerzas. Para ello, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se suman las fuerzas. ¿Sí? Entonces, yo he hecho dos ejemplos. En uno de ellos dice que la fuerza F1 vale 5 newton y su ángulo es 20 grados. La fuerza F2 vale 7 newton y su ángulo es 80 grados. Bien, el ejemplo dice sumar las fuerzas, obtener la resultante F3 y su ángulo gamma. Bueno, ¿cómo hacemos para sumar estas dos fuerzas? Por el método gráfico. Lo primero que tenemos que hacer es representar las fuerzas, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Fíjense, F1 5 newton, alfa 20 grados. Marcamos con el transportador 20 grados, ¿sí? Aquí 20 grados. Y trazamos, hacemos una escala, ¿no es cierto? Y por ejemplo decimos que 1 centímetro van a representar a 1 newton. Entonces tengo que trazar aquí, ¿sí? 5 centímetros. ¿Sí? Serían 5 newton. Bueno, una vez que tengo la fuerza F1 representada, represento la fuerza F2. Fíjense, está a 80 grados, o sea, marco con el transportador, acá beta, 80 grados, y el módulo 7 newton. O sea, por acá, ¿sí? Tengo que trazar una longitud, ¿no es cierto?, de 7 centímetros que representan los 7 newton. Y eso sería la fuerza F2. Bueno, una vez que represento las dos fuerzas, lo que tengo que hacer es sumarlas. Para ello, existen varios métodos, ¿sí?, para hacerlo en forma gráfica. La que vamos a ver es la del método del paralelogramo. ¿Cómo lo hacemos? Fíjense, donde termina F1, acá donde está la punta de la flecha, tenemos que trazar F2, ¿sí?, con la misma dirección, ¿sí?, o sea, F2 acá, con una línea de trazo, ¿sí? Y donde termina F2 tenemos que llevar F1, ¿sí? Fíjense, con la misma dirección. Llevamos F1, ¿sí? Y acá donde se cortan esas dos líneas auxiliares, ¿sí?, este punto, uno con el origen acá, y trazo la flecha, ¿sí?, y obtengo la resultante, que sería F3, ¿sí? Entonces, F1 más F2 me da F3, ¿no es cierto? Y el ángulo lo mido con el transportador, acá desde el eje X positivo siempre, ¿sí?, hasta acá es el ángulo gamma. Entonces mido el ángulo, pongo el valor acá, y F3 lo mido con la regla acá, y de acuerdo a la cantidad de centímetros, sé que cada centímetro me representa 1 newton, ¿no es cierto? Entonces hago la equivalencia y pongo el valor de F3 acá en newton. Bueno, en este caso, en este siguiente ejemplo, lo que se pide es sumar 3 fuerzas, ¿sí? En lugar de lo que hicimos acá, que sumábamos 2 fuerzas para obtener una tercera, lo que vamos a hacer acá en este ejemplo es sumar 3 fuerzas, F1, F2 y F3, y vamos a obtener una fuerza F4. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Usando la misma metodología que usamos para resolver el ejemplo número 1. Fíjense, representamos la fuerza F1, ¿sí?, 30 grados, 400 newton, ¿sí? Entonces marco acá 30 grados, ¿sí?, este sería el ángulo alfa, y F1 vale 400 newton. Por ejemplo, hago una escala y digo que cada centímetro nos representa 100 newton, ¿no es cierto? Entonces tengo que trazar acá 4 centímetros para obtener los 400 newton. Bien, una vez que representé F1 me voy a F2. 100 grados, 700 newton, ¿sí? Yo sé que beta, ¿no es cierto?, hasta acá hay 90 grados, 10 grados más, tengo los 100 grados acá. ¿Y cuánto le doy al largo de F2?
y de acuerdo a mi escala, ¿no es cierto? Yo sé que 100 newton, para 100 newton le doy 1 centímetro. Entonces si tengo 700 newton, ¿no es cierto? Le doy acá 7 centímetros. Y al final trazo la flecha. Luego voy a F3, 200 grados, ¿sí? Yo sé que este es un ángulo llano, hasta acá 180, más 20 es 200, ¿no es cierto? Entonces ya tengo los 200 grados acá, que lo marco con el transportador. Y la fuerza F3, 800 newton, que según mi escala, ¿no es cierto? 1 centímetro representa a 100 newton, ¿sí? Entonces tengo que trazar acá 8 centímetros, ¿no es cierto?, para tener los 800 newton. Y marco el ángulo gamma acá, ¿no es cierto? Hasta acá. Bueno, una vez que represento las fuerzas F1, F2 y F3, lo que tengo que hacer es sumarlas. ¿Cómo se hace? Bueno, se toman dos fuerzas cualquiera, por ejemplo, tomo F1 con F2 y las sumo a esta fuerza, usando el mismo sistema, ¿sí?, el método del paralelogramo, como usamos acá, ¿no es cierto?, para hacer el ejemplo 1. Fíjense, donde termina F1, acá termina F1, tengo que llevar F2 en la misma dirección, ¿sí?, con una línea de trazo auxiliar. Y donde termina F2 tengo que llevar F1. Fíjense, la traslado, ¿sí?, en la misma dirección. Y acá donde se me cortan las dos, uno con el origen, acá trazo la flecha, ¿no es cierto? Y esa sería la suma de F1 más F2. Bueno, pero esto no termina acá, porque todavía tengo la fuerza F3, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hago para sumar esta con esta? Exactamente igual que como hice con F1 y F2, ¿sí? Entonces, ahora tengo que sumar esta, F1 más F2, con F3, que va por acá, ¿no es cierto? Entonces, donde termina F1 más F2, llevo F3, ¿sí? Trazo una línea de trazo auxiliar. Y donde termina F3, llevo F1 más F2, acá, ¿no es cierto? Donde se cortan las dos líneas auxiliares, uno con el origen, trazo la flecha, y eso me da F4, ¿sí? O sea, F4 es la suma de F1 más F2 más F3. ¿Y cómo obtengo el resultado de F4? ¿Cuánto vale F4? Mido acá con una regla y de acuerdo a la cantidad de centímetros que tenga, ¿no es cierto?, lo multiplico por 100, ¿sí? Entonces F4 me da una cierta cantidad de newton. Y el ángulo θ de lo resultante, o de F4, mido con el transportador, ¿sí? En realidad, yo sé que hasta acá tengo 90 grados, entonces 90 más este ángulo, ¿sí?, me va a dar la inclinación de F4. ¿Sí? Esto me da la cantidad de grados. Bien. Repasando entonces lo que hicimos acá en el ejemplo 1, sumamos dos fuerzas, F1 con F2, y obtuvimos una fuerza F3 y su ángulo gamma, ¿sí? El ángulo gamma lo medimos con el transportador y lo indicamos acá, y F3, ¿sí?, lo medimos con la regla. Habíamos hecho una escala 1 en 1, entonces medimos y la cantidad de centímetros sería la cantidad de newton acá, ¿sí? En este caso, en este ejemplo, tenemos tres fuerzas, F1, F2 y F3. Una vez que las tenemos representadas, sumamos F1 con F2 por el método del paralelogramo y obtenemos esta fuerza, ¿sí?, que es la equivalente a estas dos. Es lo mismo, esta fuerza o estas dos, ¿sí? Pero para poder sumar a F3 necesito de estas dos hacer una sola, ¿no es cierto?
Entonces después sumo esta, F1 más F2, con F3. El mismo método del paralelogramo, ¿no es cierto? Trazo líneas auxiliares, donde se cortan uno con el origen, trazo la flecha, miro el ángulo θ con el transportador, y F4, de acuerdo a mi escala, ¿sí? Mido cantidad de centímetros que tengo acá y multiplico por 100. ¿Sí? Entonces de esa forma hemos visto cómo se suman fuerzas por el método gráfico. En este caso sumamos 2 fuerzas y en este caso sumamos 3 fuerzas. Muy bien, hasta acá llegamos.